Estás escuchando La vida oculta de la Virgen María, libro de revelaciones privadas de la beata Ana Catalina Emmerich. Capítulo 7. El nacimiento de Jesús. Nacimiento de Cristo. María estaba arrodillada en su lecho, con su amplio vestido desceñido y la cara vuelta hacia el oriente. Llegada la medianoche, la vi sumida en éxtasis, suspendida en el aire a cierta altura de la tierra. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho. El resplandor en torno de ella crecía por momentos. Toda la naturaleza parecía percibir una sensación de júbilo, también los seres inanimados. La roca de la cual estaban formados el suelo y el atrio parecía palpitar bajo la luz intensa que los envolvía. Luego ya no vi más la bóveda, una estela luminosa que aumentaba sin cesar en claridad, iba desde María hasta lo más alto de los cielos. Arriba, en la Jerusalén celestial, había un movimiento maravilloso de glorias celestes que se acercaban a la tierra. Entonces aparecieron, con toda claridad, 6 coros de ángeles. La Virgen Santísima, levantada de la tierra en medio del éxtasis, oraba y bajaba las miradas sobre su Dios, de quien se había convertido en madre. El Verbo eterno, débil niño, estaba acostado en el suelo, delante de María. Vi a nuestro Señor bajo la forma de un pequeño niño todo luminoso, cuyo brillo eclipsaba el resplandor circundante, acostado sobre una alfombrita ante las rodillas de María. Me parecía muy pequeñito y que iba creciendo ante mis miradas. Pero todo esto era la irradiación de una luz tan potente y deslumbradora que no puedo explicar cómo pude verla. La Virgen permaneció algún tiempo en éxtasis. Luego cubrió al niño con un paño sin tocarlo y sin tomarlo aún en sus brazos. Poco tiempo después, vi al niño que se movía y lo oí llorar. En ese momento fue cuando María pareció volver en sí misma y tomando al recién nacido, lo envolvió en el paño con que lo había cubierto y lo tuvo en sus brazos, estrechándolo contra su pecho. Se sentó, ocultándose toda ella con el niño bajo su amplio velo, y creo que le dio pecho. Vi entonces, en torno a los ángeles en forma humana, hincándose delante del niño recién nacido para adorarlo. Cuando habría transcurrido 1 hora desde el nacimiento del niño Jesús, María llamó a José, que estaba aún orando con el rostro pegado a la tierra. Se acercó prosternándose lleno de júbilo, de humildad y de fervor. Solo cuando María le pidió que apretara contra su corazón el don sagrado del Altísimo, se levantó José, recibió al niño entre sus brazos y derramando lágrimas de pura alegría, dio gracias a Dios por el don recibido del cielo. María fajó al niño, tenía solo 4 pañales. Más tarde vi a María y a José sentados en el suelo, uno junto al otro. No hablaban, parecían absortos en muda contemplación. Ante María, fajado como un niño común, estaba recostado Jesús recién nacido, bello y brillante como un relámpago. Ah, decía yo, este lugar encierra la salvación del mundo entero y nadie lo sospecha. He visto que pusieron al niño en el pesebre, arreglado por José con pajas, lindas plantas y una colcha encima. El pesebre estaba sobre la gamella cavada en la roca, a la derecha de la entrada de la gruta, que se ensanchaba allí hacia el mediodía. Cuando hubieron colocado al niño en el pesebre, permanecieron los dos a ambos lados, derramando lágrimas de alegría y entonando cánticos de alabanza. José llevó el asiento y el lecho de reposo de María junto al pesebre. Yo veía a la Virgen antes y después del nacimiento de Jesús, arropada en un vestido blanco que la envolvía por entero. Pude verla allí durante los primeros días sentada, arrodillada, de pie, recostada o durmiendo, pero nunca la vi enferma ni fatigada. Gloria in excelsis. El nacimiento de Cristo
anunciado a los pastores. En muchos lugares, y hasta en los países más alejados, contemplé una alegría inacostumbrada y un movimiento extraordinario durante esta noche. Vi los corazones de muchos hombres de bien plenamente animados por un gran regocijo. En cambio, los de los malos, llenos de angustia y gran confusión. Vi por sus movimientos a muchos animales saltar de alegría, a las flores levantar sus corolas, plantas y árboles proseguir como una nueva vida y difundir a lo lejos sus aromas. Vi también a fuentes brotar de la tierra. Así, en el momento en que el Salvador nació, una fuente abundante brotó en la gruta que estaba en la colina, en la parte norte. José la vio el día siguiente y le preparó un desagüe. Por encima de Belén, el cielo era de un rojo sombrío, mientras que sobre la gruta del pesebre, en el valle vecino de la gruta de Maraá y sobre el valle de los pastores, se veía un brillante vapor. En el valle de los pastores, cerca de 1,5 legua de la gruta, se elevaba una colina donde había vides que se extendían de allí hasta Franja de Gaza. Contra esta colina estaban las cabañas de 3 mayorales que eran los jefes de las familias de pastores que quedaban alrededor. A una distancia doble de la gruta del nacimiento se encontraba lo que se llamaba la Torre de los Pastores. Era un gran andamiaje piramidal en armazón, teniendo como base cuartos peñasco, colocado en medio de árboles verdosos y elevándose sobre una colina aislada en medio de la planicie. Estaba rodeado de escaleras, de galerías con especies de torrecillas cubiertas, y todo estaba tapizado con esteras. Tenía una semejanza con las altas torres de madera desde las cuales se observaban los astros en el país de los 3 reyes magos. Y esto hacía de lejos el efecto de un gran buque con muchos mástiles y velas. Desde esta torre se tenía una extendida vista sobre todo el lugar alrededor. Veía Jerusalén y hasta la montaña de la tentación en el desierto de Jericó. Los pastores tenían allí vigilantes para observar la marcha de los rebaños y advertir, sonando el cuerno, en caso de una incursión de ladrones o de gente de guerra, ya que se podía ver desde allí a una gran distancia. Las familias de los pastores vivían alrededor en un radio de más de 2 leguas, ocupaban granjas en aparcerías aisladas, rodeadas de jardines y de campos. Se reunían junto a la torre, donde guardaban los utensilios que tenían en común. A lo largo de la colina de la torre estaban las cabañas, y algo apartado de estas había un gran cobertizo con divisiones donde habitaban las mujeres de los pastores guardianes. Allí preparaban la comida. Vi esta noche los rebaños cerca de la torre. Una parte estaba al aire libre, otra parte estaba bajo un cobertizo cerca de la colina de los 3 pastores. Cuando Jesús nació, vi a 3 pastores asombrados del aspecto inacostumbrado de esta noche maravillosa, reunirse delante de sus cabañas, observaban alrededor de ellos y miraban con asombro una luz extraordinaria encima de la gruta de Belén. Vi también agitarse a los pastores que estaban cerca de la torre. Subieron sobre el andamiaje y miraron del lado de la gruta. Mientras los 3 pastores estaban mirando hacia el cielo, un nubarrón luminoso descendió hacia ellos. Cuando éste se acercaba, observé allí un movimiento, veo dibujarse formas y figuras y escuchar cantos armoniosos de alegre melodía que se hacían cada vez más claros. Los pastores estaban asustados, pero un ángel apareció delante de ellos y les dijo: «No teman nada, vengo para anunciarles una gran alegría para todo el pueblo de Israel. Es que hoy, en la ciudad de David, nació un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y he aquí, ¿por cuál signo lo reconocerán? Encontrarán un niño envuelto con mantillas y acostado en un pesebre». Mientras que el ángel anunciaba esto, el esplendor se hizo cada vez más intenso alrededor de él, y aparecieron 5 o 7 grandes figuras de ángeles, muy bellos y luminosos.
Ellos sostenían en sus manos como una banderola larga donde estaba escrito algo en letras altas, como un palmo, y los oía alabar a Dios cantando: Gloria a Dios en lo más alto de los cielos, y paz sobre la tierra a los hombres de buena voluntad. Los pastores de la torre tuvieron la misma aparición, pero un poco más tarde. Los ángeles aparecieron también al tercer grupo de pastores, cerca de una fuente situada a 3 leguas en Belén, al este de la torre de los pastores. La mención de una banderola en las manos de los ángeles podría hacer suponer que la hermana se acordó de haber visto cosa igual en algún cuadro y que esta memoria se confundió con su intuición interior. Pero podríamos imaginar quién pintó la primera de las banderolas en las manos de los ángeles, quién en general tuvo la primera idea de colocar banderolas donde hay palabras escritas en la boca o en las manos de los personajes que son representados. No vemos allí una invención de los pintores, sino una tradición que les vino de la antigüedad, y esto por cuadros donde hombres contemplativos habían representado lo que había aparecido ante ellos o a ellos mismos en sus visiones. Es posible, pues, que los pastores hubieran visto una banderola semejante en las manos de los ángeles. No vi a los pastores ir inmediatamente a la gruta de Belén, de la que estaban alejados, unos a 1 legua y media, otros el doble, pero los vi congregarse para saber lo que llevarían al recién nacido y preparar sus obsequios con toda prontitud posible. Ellos llegaron a la gruta en la aurora. El nacimiento de Cristo anunciado en diversos lugares. En el momento del nacimiento de Jesús, mi alma hizo viajes innumerables en todas las direcciones para ver diversos acontecimientos milagrosos que anunciaban el nacimiento de nuestro Salvador. Pero como yo estaba enferma y cansada, a menudo me pareció que los cuadros venían a mí. Hubo un gran número de cosas llegadas en esta ocasión, pero los sufrimientos y las perturbaciones me han hecho olvidar la mayoría. Me acuerdo solo de lo que sigue. Vi esta noche en el templo a Noemí, la maestra de la Santísima Virgen, así como a la profetisa Ana y el viejo Simeón. En Nazaret a Santa Ana, en Juta a Santa Isabel, tener visiones y revelaciones sobre el nacimiento del Salvador. El pequeño Juan Bautista, cerca de su madre, manifestaba una alegría extraordinaria. Todos vieron y reconocieron a María en estas visiones, pero no sabían dónde se había llevado a cabo el milagro. La misma Isabel lo ignoraba. Solo Santa Ana sabía que Belén era el lugar de la salvación. Hubo esta noche en el templo un acontecimiento maravilloso. Todos los rollos de escritura de los saduceos fueron tirados muchas veces fuera de los armarios que los contenían y dispersos aquí y allá. Estuvieron muy asustados. Los saduceos lo atribuyeron a la brujería y dieron mucho dinero para que el asunto quedara en secreto. Ella contó aquí algo poco claro sobre los hijos de Herodes que eran saduceos y a quienes había puesto en el templo porque estaba en lucha con los fariseos y procuraba tomar influencia en el templo. Observé muchas cosas pasar en Roma durante esta noche, pero otros cuadros los he olvidado una gran parte. He aquí más o menos aquello de lo que me acuerdo. Cuando Jesús nació, un barrio de Roma situado más allá del río donde vivían muchos judíos. Aquí, ella describió un poco confusamente un lugar que se parecía a una colina rodeada de agua y que formaba una especie de península. Brotó allí como una fuente de aceite y todo el mundo quedó maravillado. Una magnífica estatua de Júpiter cayó hecha pedazos en un templo. Toda la bóveda se derrumbó. Los paganos, asustados, hicieron sacrificios y le preguntaron a otro ídolo, el de Venus, lo que yo creía, lo que esto quería decir. El demonio fue forzado a responder por la boca de esta estatua. Esto sucedió porque una virgen concibió a un hijo sin dejar de ser virgen y porque ella acaba de dar a luz.
Este ídolo habló también de la fuente de aceite que había brotado. En el lugar donde salió de la tierra se eleva hoy una iglesia consagrada a la Madre de Dios. Santa María, más allá del Tíber, lleva también el nombre de Santa María Infundición Olei, a consecuencia de una tradición conforme con esta visión de la hermana Emmerich. Vi a los sacerdotes paganos consternados a hacer averiguaciones sobre lo que sucedía. 70 años antes, cuando se revistió a este ídolo de ornamentos magníficos, cubiertos de oro y de piedras preciosas, y que le ofrecían sacrificios solemnes, había en Roma una buena y piadosa mujer, no sé bien si era o no judía. Su nombre era como Serena o Sirene. Tenía una cierta holgura, tuvo visiones y como consecuencia de las cuales profetizó, dijo públicamente a los paganos que ellos no debían hacer honores tan grandes al ídolo de Júpiter, ni hacer gastos tan cuantiosos para éste, porque debía un día romperse en medio de ellos. Los sacerdotes la llamaron y le preguntaron cuándo sería esto, y como ella no podía entonces fijar la época, la persiguieron y la encarcelaron hasta que finalmente Dios le hizo saber que el ídolo se estrellaría cuando una virgen pura diera a luz un hijo. Cuando dio esta respuesta, se burlaron de ella y la soltaron por considerarla loca. Solo cuando se derrumbó el templo, haciendo pedazos al ídolo, reconocieron que había dicho la verdad, maravillándose de la época fijada y del acontecimiento, aunque no sabían que la Santísima Virgen había sido la madre e ignorando el nacimiento del Salvador. Los magistrados de la ciudad de Roma se habían informado sobre este acontecimiento y sobre la aparición de la fuente de aceite. Uno de ellos se llamaba Lentulus, fue el abuelo de Moisés, sacerdote y mártir, y este Lentulus se hizo más tarde amigo de San Pedro en Roma. Vi también algo referente al emperador Augusto, pero no me acuerdo mucho de esto. Vi al emperador con otras personas sobre una colina de Roma, en uno de los lados de la cual estaba el templo que se había derrumbado. Había escaleras que conducían a lo alto de esta colina, y se encontraba allí una puerta dorada. Trataban allí muchos asuntos. Cuando el emperador descendió, vio a la derecha, por encima de la colina, una aparición en el cielo. Era una virgen sobre un arco iris con un niño, suspendidos en el aire y que parecía salir de ella. Creo que fue el único que vio esto. Él hizo consultar el significado de esta aparición a un oráculo que había enmudecido y que, sin embargo, habló en esta ocasión de un niño recién nacido, el cual todos ellos debían adorar. El emperador hizo entonces erigir un altar en la colina en el lugar donde había visto la aparición, y después de haber ofrecido sacrificios, lo dedicó al primogénito de Dios. Olvidé una gran parte de todo esto. Fue probablemente la misma aparición que vieron los Reyes Magos a la hora del nacimiento de Jesús y que está descrito después. Vi también en Egipto un acontecimiento que anunciaba el nacimiento de Cristo. Más allá de Matarea, de Heliópolis y de Memphis, un gran ídolo que profería ordinariamente oráculos de toda clase se cayó. Entonces el faraón hizo hacer sacrificios en todo el país con el fin de que el ídolo pudiera decir por qué enmudecía. El ídolo fue forzado por Dios a responder que callaba y debía desaparecer, porque el hijo de una virgen había nacido y un templo le sería construido en ese lugar. El faraón hizo levantar un templo allí mismo, cerca del que había antes, en honor del ídolo. No recuerdo todo lo sucedido, solo sé que el ídolo fue retirado y que se levantó un templo a la anunciada Virgen y a su niño, siendo honrados a la manera de ellos. A la hora del nacimiento de Jesús, hubo una aparición maravillosa que tuvieron los Reyes Magos. Eran adoradores de astros y tenían sobre una montaña una torre en forma de pirámide, donde uno de ellos se reunía siempre con varios sacerdotes para observar las estrellas. Escribían sus observaciones y se las comunicaban mutuamente.
Durante esta noche, creo que he visto dos de los Reyes Magos sobre esta torre. El tercero, que estaba al oriente del mar Caspio, no vivía con ellos. Era una constelación determinada la que ellos observaban siempre. Veían ahí de vez en cuando cambios con las apariciones en el cielo. Esta noche vi la imagen de la cual tuvieron ellos conocimiento. No era una estrella la que vieron, sino una figura compuesta de varias estrellas, entre las cuales parecía producirse un movimiento. Contemplaron un bello arco iris por encima de una media luna. En este arco iris estaba sentada una virgen. Su rodilla izquierda estaba ligeramente levantada y su pierna derecha más alargada. El pie descansaba en la media luna. Del lado izquierdo de la Virgen, por encima del arco iris, apareció una cepa de vid, y del lado derecho, un ramo de espigas de trigo. Veo delante de la Virgen aparecer la figura de un cáliz, semejante al que sirvió para la Santa Cena. Veo sacar de este cáliz a un niño, y por encima del niño, un disco luminoso, igual a una custodia vacía, de la cual salían rayos semejantes a espigas. Esto me hizo pensar en el Santísimo Sacramento. Del lado derecho del niño salió una rama, en la extremidad de la cual aparecieron como una flor, una iglesia octogonal que tenía una gran puerta dorada y dos pequeñas puertas laterales. La Virgen, con su mano derecha, introdujo el cáliz, el niño y la hostia en la iglesia. Vi su interior, el que entonces me pareció muy grande. Vi en el fondo una manifestación de la Santa Trinidad. Luego la iglesia se transformó en una brillante ciudad, semejante a las representaciones de la Jerusalén celestial. Vi en este cuadro muchas cosas sucederse y nacer, por decirlo así, unas de otras, mientras que miraba en el interior de la iglesia de la que hablé. Pero no me acuerdo en qué orden. No recuerdo tampoco de qué manera los Reyes Magos fueron avisados que el niño había nacido en Judea. El tercer rey, que estaba a una gran distancia, vio la aparición a la misma hora que los otros. Los reyes experimentaron una alegría indecible. Reunieron sus tesoros y sus obsequios poniéndose en camino. Fue solo al cabo de unos días cuando ellos se encontraron. Desde los últimos días que precedieron el nacimiento de Cristo, los vi sobre su gran observatorio, donde tuvieron diferentes visiones. Cuánto grande fue la misericordia de Dios hacia los paganos. ¿De dónde esta profecía había llegado a los Reyes Magos? Diré solamente algo de eso, porque no todo me está presente en este momento. 500 años antes del nacimiento del Mesías, Elías vivió cerca de 800 años antes de Cristo. Los antepasados de los tres Reyes Magos eran ricos y poderosos. Lo eran más que sus descendientes, porque sus posesiones estaban más extendidas y su herencia estuvo menos dividida. También ellos vivían bajo carpas, excepto el antepasado establecido al oriente del mar Caspio. Y ahora veo su ciudad. Esta tiene construcciones subterráneas de piedra en lo alto, de las cuales hay levantados pabellones, porque está cerca del mar, que a menudo se desborda. Hay montañas muy elevadas. Veo dos mares, uno a mi derecha y otro a mi izquierda. Los jefes de esta raza eran desde entonces adoradores de las estrellas, pero había además en este país un culto abominable. Sacrificaban a viejos y hombres mal formados, inmolaban también a niños. Lo más horrible es que estos niños, vestidos de blanco, eran puestos en calderas y se les servía vivos. Pero todo esto acabó por ser abolido. A estos ciegos paganos, Dios, hacía mucho tiempo por anticipado, había anunciado el nacimiento del Salvador. Estos príncipes tenían tres niñas, versadas en el conocimiento de los astros. Las tres recibieron al mismo tiempo el espíritu de profecía. Entonces entendieron, por una visión, que una estrella saldría de Jacob y una virgen daría a luz al Salvador. Ellas tenían abrigos largos, recorrían el país, recomendaban la forma de las costumbres
y anunciaban que los enviados del Redentor vendrían un día a propagar en estos pueblos el culto del verdadero Dios. Hicieron muchas otras predicciones, hasta relativas a nuestra época y a épocas muy lejanas. Sobre eso, los padres de estas tres vírgenes dedicaron un templo a la futura Madre de Dios, hacia el mediodía del mar, en el lugar donde sus países se ponían en contacto, y ofrecieron ahí sacrificios. La predicción de las tres vírgenes trataba especialmente de una constelación y diversos cambios que se verían en ella. Entonces comenzaron a observar esta constelación desde lo alto de una colina. Según las análisis que hacían, cambiaban continuamente algo en los templos, en el culto y en los ornamentos. El pabellón del templo estaba por la tarde azul, otra tarde rojo, luego amarillo o de algún otro color. Lo que me pareció notable es que ellos trasladaron su día de fiesta semanal al sábado. Era antes el viernes. Sé todavía cómo ellos apelaban este día. Aquí ella balbuceó algo como Tana o Tanada, pero sin pronunciar muy distintamente. La hermana vive en la noche de la Navidad muchas cosas tocantes al tiempo del nacimiento de Cristo, pero su estado de padecimiento y las visitas que se le hizo el día siguiente, que era la fiesta de su santo, Santa Catalina, la hicieron olvidar mucho. Sin embargo, poco tiempo después, encontrándose en estado de éxtasis, comunicó unos fragmentos de sus visiones, donde hay que señalar que veía siempre los números escritos en cifras romanas, que a menudo le costaba leerlos. Pero ella lo explicaba repitiendo el nombre de las letras en el orden como las veía, o trazándolas con sus dedos. Esta vez, sin embargo, ella dijo las cifras. «Usted puede leerlo», dijo ella. «Vea, esa marca allí. Jesucristo nació antes de que el año 3907 del mundo estuviera cumplido. Olvidamos posteriormente los 4 años, menos algo, contadas desde su nacimiento hasta finales del año 4000. Luego hicimos comenzar nuestra nueva era 4 años más tarde. Uno de los cónsules de nombre se llamaba entonces Lentulus. Fue el antepasado de San Moisés, sacerdote y mártir, cuya reliquia tengo aquí y que vivía en el tiempo de San Cipriano. Es así que de él descendía este Lentulus, que se hizo amigo de San Pedro en Roma. Herodes reinó 40 años, durante 7 años no fue independiente, oprimió el país y practicó muchas crueldades. Él murió, si no me equivoco, en el 6º año de la vida de Jesús. Creo que su muerte fue mantenida en secreto durante un cierto tiempo. Fue sanguinario hasta en su muerte y en sus últimos días hizo daño todavía. Lo vi arrastrarse a una gran habitación totalmente acolchada. Tenía una lanza cerca de él y quería golpear a la gente que se le acercaba. Jesús nació más o menos en el año 34 de su reinado. 2 años antes de la entrada de María al templo, Herodes hizo allí construcciones. No era un nuevo templo que se hacía, eran cambios y embellecimientos. La huida a Egipto se efectuó cuando Jesús tenía 9 meses. La matanza de los inocentes cuando tenía su 2.º año. El nacimiento de Jesucristo se efectuó en un año cuando los judíos contaban 13 meses. Era un arreglo análogo al de nuestros años bisiestos. Creó también que los judíos tenían 2 veces en el año meses de 21 y de 22 días. Oí algo de este particular a propósito de los días de fiesta, pero tengo solo una memoria confusa. Vi también que muchas veces se había hecho cambios en el calendario. Fue a la salida de una cautividad cuando se trabajó en el templo. Vi al hombre que cambió el calendario y supe su nombre. Adoración de los pastores. Domingo 25 de noviembre. Durante las primeras luces del crepúsculo, los 3 jefes de los pastores llegaron a la colina de la gruta de Belén con los obsequios que habían preparado. Tenían pequeños animales que se parecían bastante a los corzos. Si eran cabritos,
Ellos diferían de los de nuestro país. Tenían cuellos largos, bellos ojos muy brillantes, eran muy graciosos y muy ligeros en la carrera. Los pastores los conducían pegados a cuerdas menudas. Traían también sobre sus hombros aves que habían matado, y bajo el brazo otros pájaros vivos de gran tamaño. Los pastores llamaron a la puerta de la gruta tímidamente. José vino a su encuentro. Ellos le repitieron lo que los ángeles les habían anunciado y le dijeron que venían para dar sus respetos al niño prometido y presentarle sus pobres ofrendas. José aceptó sus obsequios con gratitud humilde y los condujo a la Santísima Virgen, que estaba sentada cerca del pesebre, teniendo al niño Jesús sobre sus rodillas. Los tres pastores se arrodillaron humildemente, se quedaron mucho tiempo en silencio, absortos en un sentimiento de alegría indecible. Entonaron luego el cántico que habían oído cantar a los ángeles y un salmo que olvidé. Cuando quisieron retirarse, la Santísima Virgen les dio al pequeño Jesús, que tuvieron por turno en sus brazos. Luego se lo devolvieron llorando y dejaron la gruta. Domingo 25 de noviembre, por la noche. La hermana había estado todo este día en grandes sufrimientos físicos y morales. Por la tarde, apenas dormida, se encontró transportada a la tierra prometida. Independientemente de sus contemplaciones sobre la Navidad, ella tenía además una serie de visiones sobre el primer año de la predicación de Jesús, y precisamente en aquella época, sobre su ayuno de 40 días, exclamó con asombro ingenuo: «¡Cuán esto es conmovedor! Veo de un lado a Jesús, siendo de edad de 30 años, ayunando y siendo tentado por el diablo en la gruta del desierto, y del otro lado, lo veo niño recién nacido, adorado por los pastores en la gruta de Belén». Después de estas palabras, ella se levantó de su lecho con una rapidez sorprendente, corrió a la puerta abierta de su habitación y, como ebria de alegría, llamó a los amigos que se encontraban en la pieza anterior, diciéndoles: «Vengan, vengan rápido para adorar al niño, está cerca de mí». Ella volvió a su cama con la misma velocidad y comenzó. Su cara irradiaba entusiasmo y fervor al cantar con una voz clara y extrañamente expresiva el Magnificat, el Gloria in Excelsis y unos cánticos desconocidos con un estilo simple, un sentido profundo y en parte rimados. Cantó la segunda parte superior en uno de estos aires. Tenía una expresión de alegría que era conmovedora. He aquí lo que ella contó la mañana siguiente. Anoche, varios pastores con sus mujeres y sus niños vinieron de la torre de los pastores, que está a 4 leguas de la gruta de Belén. Traían consigo pájaros, huevos, miel, madejas de hilo de diferentes colores, pequeños paquetes que se parecían a la seda bruta, ramos de una planta que se parecían al junco y que tiene grandes hojas. Esta planta tenía espigas llenas de gruesos granos. Cuando hubieron dado sus obsequios a José, se acercaron humildemente al pesebre, cerca del cual la Santísima Virgen estaba sentada. Ellos saludaron a la madre y al niño. Habiéndose arrodillado, cantaron muy bellos salmos, el Gloria in Excelsis y unos cánticos muy cortos. Canté con ellos, corearon a varias partes e hice una vez la segunda parte superior. Me acuerdo más o menos de las palabras siguientes. «Oh niño, bermejo como la rosa, aparece semejante a un mensajero de paz». Cuando se despidieron, rodearon por encima la gruta, como si abrazaran al pequeño Jesús. Lunes 26 de noviembre. Vi hoy a los tres pastores ayudar por turnos a San José a disponer todo lo más cómodamente en la gruta del pesebre y en las galerías laterales. Vi también, cerca de la Santísima Virgen, varias mujeres piadosas que le ayudaban en diversos servicios. Eran esenias, que estaban a poca distancia de la gruta, en una garganta situada en la altura de una colina. Ellas vivían unas cerca de las otras, en especie de habitaciones cavadas en la roca a una gran altura. Tenían pequeños jardines cerca de sus moradas,
e instruían a los niños de su secta. Era San José quien los había llamado. Él conocía esta sociedad desde su juventud, porque cuando huía de sus hermanos a la gruta de Belén, más de una vez había visitado a estas mujeres piadosas. Ellas venían por turno cerca de la Santísima Virgen, aportaban pequeñas provisiones y se ocupaban de los quehaceres domésticos para la Sagrada Familia. Martes 27 de noviembre. Vi hoy una escena muy conmovedora en la gruta del Nacimiento. José y María se hallaban cerca del pesebre y miraban al niño Jesús con profunda ternura. De pronto, el asno se echó sobre sus rodillas y encorvó su cabeza hasta tierra, adorándolo. María y José lloraron conmocionados. Por la tarde, llegó un mensaje de Santa Ana. Un hombre de edad vino de Nazaret con una viuda, una pariente de Ana y quien servía. Ellos entregaron diferentes pequeños objetos para María. Quedaron extraordinariamente impactados a la vista del niño. El viejo servidor lloró de alegría. Él retornó pronto por su camino para llevar noticias a Santa Ana. La criada se quedó cerca de la Santísima Virgen. Miércoles 28 de noviembre. Vi hoy a la Virgen Santísima con el niño Jesús y la criada dejar la gruta del pesebre durante unas horas. Lo anterior se remite a lo que ella dijo el 29 y 30 de diciembre de 1820. Vi hoy a María con el niño Jesús en otra gruta que no había visto antes. Estaba en una entrada que tiene a la izquierda, cerca del lugar donde José hacía el fuego. Bajaba un poco sobre un pasaje estrecho y bastante incómodo. La luz penetraba allí por agujeros hechos en la bóveda. María permanecía sentada cerca del niño Jesús que estaba delante de ella, sobre una cubierta. Ella se había retirado allí para ocultarse de ciertas visitas. La vi esconderse en la gruta lateral, donde había brotado una fuente después del nacimiento de Jesucristo. Ella se quedó cerca de 4 horas en esta gruta, donde más tarde pasó 2 días. José, desde el amanecer, la había arreglado para que se pudiera estar allí sin demasiada incomodidad. Ellos estuvieron allí a consecuencia de una advertencia interior, porque unas personas vinieron hoy de Belén a la gruta del pesebre. Creo que eran emisarios de Herodes. Debido a las declaraciones de los pastores, la noticia se había difundido como algo milagroso que había sucedido en este lugar, en el momento del nacimiento de un niño. Vi a los hombres intercambiar unas palabras con San José, a quien encontraron delante de la gruta con los pastores, y dejarle riéndose burlonamente cuando vieron su pobreza y sencillez. La Santísima Virgen, después de haberse quedado cerca de 4 horas en la gruta lateral, volvió al pesebre con el niño Jesús. La gruta del Nacimiento goza de una gran tranquilidad. No llega allí nadie de Belén. Solos los pastores están en contacto con ella. Además, en Belén apenas si se enteran de lo que pasa allá, porque hay mucho movimiento y agitación en la ciudad, a causa de un gran número de extranjeros que se encuentran allí. Venden y matan a muchos animales, porque varios recién llegados pagan su impuesto en ganado. Hay tantos paganos que son empleados como criados. Esta tarde, la hermana que estaba dormida dijo de pronto: Herodes hizo morir a un hombre piadoso que tenía un empleo importante en el templo. Lo hizo invitar amistosamente para encontrarlo en Jericó y lo hizo asesinar por el camino. Este hombre se oponía a las usurpaciones de Herodes en el templo. Acusaron a Herodes de este homicidio, pero esto solo aumenta su influencia en el templo. Ella dijo luego que Herodes había hecho dar a 2 de sus hijos bastardos 2 empleos importantes del templo, que eran saduceos, y que todo lo que pasaba allá le era revelado por ellos. Jueves 29 de noviembre. Por la mañana, el huésped del último hostal donde la Sagrada Familia había pasado la noche envió a la gruta de Belén a un servidor con obsequios. Él mismo vino durante el día para dar sus respetos al niño.
La aparición del ángel a los pastores a la hora del nacimiento de Jesús es causa de que toda la gente buena de los valles oyera hablar del maravilloso niño prometido. Ellos ahora llegan para honrarlo. Viernes 30 de noviembre. Hoy, varios pastores y otra gente bondadosa llegaron a la gruta a honrar al niño Jesús con mucho entusiasmo. Estaban en ropa de fiesta e iban a Belén durante un sábado. Entre esta gente, vi a la mujer que días antes había reparado la grosería de su marido hacia la Sagrada Familia, ofreciéndoles hospitalidad. Habría podido ir para el sábado a Jerusalén, que estaba cerca de su casa, pero ella hizo un rodeo hasta Belén para ver al santo niño y a sus padres. Ella se sintió muy feliz por haberles dado esta demostración de afecto. Vi también por la tarde a un pariente de San José cerca de la morada en la cual la Sagrada Familia había pasado la noche del 22 de noviembre, venir a la gruta y saludar al niño. Era el padre de Jonadab, quien en el momento de la crucifixión le llevó a Jesús el paño para cubrirse. Supo que José había pasado cerca de su casa y oyó hablar de los milagros que habían señalado el nacimiento del niño. Y como él iba a Belén para el sábado, había llegado a la gruta para traer obsequios. Él saludó a María y rindió homenaje al niño Jesús. José lo recibió amistosamente, pero no quiso recibir nada de él. Solamente le pidió prestado dinero y le dio en prenda a la joven asna, a condición de poder recuperarla cuando le reembolsara. José necesitaba este dinero a causa de los obsequios que se hacen y la comida que hay que dar al momento de la ceremonia de la circuncisión del niño. Como yo meditaba sobre esta joven asna, cedida para proporcionar expensas de la circuncisión, y creía que el próximo domingo, día cuando se efectuaría esta ceremonia, leeríamos el Evangelio del Domingo de Ramos, en alemán y en el latín Domingo de las Palmas, que cuenta la entrada de Jesús a Jerusalén, montado sobre un asno. Vi el cuadro siguiente, pero no sé más dónde lo vi y no puedo explicar bien su sentido. Observé bajo una palmera dos letreros tenidos por ángeles. Sobre uno vi representados diversos instrumentos de martirio y en medio una columna sobre la cual estaba un mortero con dos asas. Sobre el otro letrero se veían letras, creo que eran cifras que indicaban años y épocas de la historia de la iglesia. Por encima de la palmera se arrodilló una virgen que parecía salir de su tallo y cuyo vestido flotaba alrededor de ella. Ella tenía en sus manos, debajo del pecho, un vaso de la forma del cáliz de la Santa Cena, del cual salía la figura luminosa de un niño. Vi luego al Padre Eterno, bajo la forma que me es mostrado ordinariamente, acercarse a la palmera sobre nubarrones, desprender una gruesa rama que tenía la figura de una cruz y colocarla sobre el niño. Vi enseguida al niño como agregado en esta cruz de palmera, y a la Virgen presentarle a Dios al Padre esta rama con el niño crucificado, mientras que tenía en la otra mano el cáliz vacío, que apareció también ante mí como siendo su corazón. Cuando quería leer las letras que estaban sobre el letrero debajo de la palmera, fui despertada por una visita. No sé si vi este cuadro en la gruta de Belén o si estuvo en otra parte. Podemos comparar esta descripción con la de la figura que los Reyes Magos vieron en las estrellas a la hora del nacimiento de Jesús, y también con las apariciones que han sido contadas con ocasión de la presentación de María en el templo. Cuando la gente se marchó a la sinagoga de Belén, José preparó en la gruta la lámpara del sábado, que tenía 7 pabilos. La encendió y puso debajo una pequeña mesa sobre la cual estaban los rollos que contenían las oraciones. Fue bajo la lámpara que él celebró el sábado con la Santísima Virgen y la criada de Santa Ana. 2 pastores se hallaban un poco detrás de la gruta. Algunas mujeres esenias estaban allí. Hoy, antes del sábado, las mujeres esenias y la criada prepararon alimentos. Vi que ellas asaban pájaros en un broche colocado encima del fuego. Los rodaban también en una especie de harina hecha con granos que vienen en espigas de una planta semejante a la caña. Se encuentra en estado silvestre en los lugares húmedos y pantanosos del país.
Lo cultivan en varios lugares. A menudo las veo cultivadas cerca de Belén y de Hebrón. No las vi así cerca de Nazaret. Los pastores de la torre habían traído algunas a José. Vi a estas mujeres hacer también con los granos una especie de nata blanca bastante espesa y amasar pasteles con la harina. La Sagrada Familia guardó para su uso solo una pequeña cantidad de las numerosas provisiones que los pastores habían aportado. El resto fue entregado como obsequios y sobre todo distribuido a los pobres. Sábado 1 de diciembre. Veo hoy a varias personas venir a la gruta del pesebre y en la tarde, después del cierre del sábado, vi a las mujeres esenias y a la criada de Ana preparar una comida en una cabaña de ramajes delante de la entrada de la gruta. José la había levantado con la ayuda de los pastores. También estaba vacía la habitación situada en la entrada de la gruta. Habían extendido allí cubiertas en el suelo y arreglado todo como para una fiesta, tanto como se los permitía su pobreza. Habían dispuesto así las cosas antes del inicio del sábado, porque el día siguiente era el 8º día desde el nacimiento de Cristo, el cual debía ser circuncidado este día conforme al precepto divino. José había ido en la tarde a Belén y había traído con él a 3 sacerdotes, a un hombre de edad y a una mujer que parecía una clase de cuidadora o asistente empleada ordinariamente en esta ceremonia. Ella llevaba un asiento del que se servía en circunstancias similares y una piedra llana muy gruesa de forma octogonal que contenía las cosas necesarias. Todo estaba puesto sobre esteras en el lugar donde la ceremonia debía hacerse, es decir, en la entrada de la gruta, entre el cuarto pequeño de San José y el hogar. El asiento era un tipo de cofre con especies de cajones, que puestos a continuación unos de otros, formaban un lecho de reposo con un apoyo de un lado. Se estaba allí más bien recostado que sentado. La piedra octogonal tenía más de 2 pies de diámetro. En medio había una cavidad también octogonal, recubierta con una placa de metal, y donde se encontraban compartimentos separados, 3 cajas y un cuchillo de piedra. Esta piedra estuvo colocada al lado del asiento, sobre un pequeño escabel a 3 pies, que hasta entonces siempre se había quedado bajo una cubierta en el sitio donde había nacido el Salvador. Cuando culminaron estos arreglos, los sacerdotes saludaron a la Santísima Virgen y al niño Jesús. Conversaron amistosamente con María y tomaron en sus brazos al niño, cuya vista los cautivó. Luego la comida se efectuó en la cabaña de ramaje. Una cantidad de gente pobre que había seguido a los sacerdotes, como pasaba siempre en ocasiones semejantes, rodeó la mesa y durante la comida recibieron obsequios de José y los sacerdotes, de modo que todo pronto fue distribuido. Vi el sol acostarse. Su disco parecía más grande que como se percibe en nuestro país. Lo vi descender por el horizonte. Sus rayos penetraban en la gruta por la puerta abierta. Circuncisión de Cristo. El nombre de Jesús. Domingo 2 de diciembre. La hermana no dice si los sacerdotes, después de la comida, regresaron a la ciudad y volvieron a la mañana siguiente, o si pasaron la noche cerca de la gruta o en la vecindad. Pero he aquí lo que ella contó. Algunas lámparas fueron encendidas en la gruta, y vi que durante la noche se había rogado mucho y cantado cánticos. La circuncisión se efectuó al despuntar el día. La Santísima Virgen estaba triste e inquieta. Ella misma había preparado las ropas blancas destinadas a recibir la sangre y a vendar la herida. Los tenía delante de sí en un pliegue de su abrigo. La piedra octogonal fue recubierta por los sacerdotes con un paño rojo y con otro paño blanco en la parte superior, con oraciones y ceremonias. Luego uno de los sacerdotes se sentó y la Santísima Virgen, que ponía las velas en el fondo de la gruta, con el niño Jesús en sus brazos, se lo dio a la criada con las ropas blancas. San José lo recibió de las manos de la criada y se lo dio a la cuidadora que había venido con los sacerdotes.
Esta colocó al niño recubierto con un velo sobre la cubierta de la piedra octogonal. Hicieron algunas oraciones. Luego esta mujer quitó al niño sus mantillas y volvió a ponerlo sobre las rodillas del sacerdote que estaba sentado. San José se inclinó por encima de los hombros del sacerdote y sostuvo al niño por la parte superior del cuerpo. Dos sacerdotes se arrodillaron a la derecha y a la izquierda, teniendo cada uno de sus pequeños pies. El que debía cumplir la ceremonia se arrodilló delante de él. Descubrieron la piedra octogonal y quitaron la placa de metal para tener a mano las 3 cajas donde habían unos líquidos para untar en las heridas y un ungüento. El mango y la lámina del cuchillo eran de piedra. El mango, pardo y pulido, tenía una ranura donde se introducía la lámina. Esta, que era de color amarillento, no me pareció muy afilada. La incisión se hizo con la punta encorvada del cuchillo. El sacerdote hizo también uso de la uña cortante de su dedo. Él exprimió la sangre de la herida y puso en esta los ingredientes curativos que agarró de las cajas. La asistente tomó entonces al niño y después de tener vendada la herida, le volvió a poner sus mantillas. Esta vez le pusieron los pañales. También fajaron sus brazos que estaban libres antes y enrollaron alrededor de su cabeza el velo con el que lo habían cubierto. Pusieron al niño de nuevo sobre la piedra octogonal e hicieron algunas oraciones. El ángel le había dicho a José que el niño debía llamarse Jesús, pero el sacerdote inicialmente no aceptó este nombre y se puso en oración en esta ocasión. Vi entonces a un ángel aparecer ante él y mostrarle el nombre de Jesús sobre un letrero igual a aquel que estaba sobre la cruz en el Calvario. No sé si en efecto este ángel fue visto por él o por otro sacerdote, pero lo veo totalmente emocionado escribir este nombre sobre un pergamino, como empujado por un impulso de arriba. El niño Jesús lloró mucho después de la ceremonia de la circuncisión. Vi a San José retomarlo y ponerle en los brazos de la Santísima Virgen que se había quedado en el fondo de la gruta con 2 mujeres. Ella lo tomó llorando, se retiró a la esquina donde estaba la cuna, se sentó cubierta con su velo y apaciguó al niño dándole pecho. San José le volvió a poner también las ropas blancas teñidas de sangre. Rezaron de nuevo y cantaron cánticos. Las lámparas todavía ardían. Había llegado el día. Pronto la Santísima Virgen vino con el niño y le puso sobre la piedra octogonal. Los sacerdotes inclinaron hacia ella sus manos cruzadas sobre la cabeza del niño, y luego ella se retiró con él. Los sacerdotes, antes de retirarse, comieron algo con José y 2 pastores en la cabaña de hojarasca. Supe que todos los que habían asistido a la santa ceremonia eran gente de bien, y que los sacerdotes más tarde abrazaron la doctrina del Salvador. Por la mañana dieron más regalos a los pobres que venían a la puerta. Durante la ceremonia, el asno había quedado atado en un lugar apartado. Hoy, muchos mendigos muy sucios que llevaban paquetes y venían del Valle de los Pastores pasaron delante de la gruta del nacimiento. Parecían ir a Jerusalén para una fiesta. Pidieron la limosna muy insolentemente y profirieron maldiciones e injurias cerca de la gruta, porque no encontraban que José les hubiera dado bastante. No sé quiénes eran estas personas. Ellos me desagradaron mucho. La noche siguiente, vi al niño a menudo privado de sueño por el dolor que sentía. Lloraba mucho. María y José lo tomaron por turno sobre sus brazos y lo llevaron alrededor de la gruta, tratando de calmarlo. Isabel visita la gruta de Belén. Lunes 3 de diciembre. Esta tarde vi a Isabel ir de Juta a la gruta de Belén, subida sobre un asno que conducía un viejo criado. José la recibió amistosamente. María e Isabel se saludaron con indecible alegría. Isabel apretó al niño Jesús sobre su corazón, derramando lágrimas de júbilo. Le prepararon un lecho cerca del lugar donde Jesús había nacido. Delante de este lugar había un banquillo elevado, como una especie de caballete de aserrador, sobre el cual había un pequeño cofre donde a menudo se ponía al niño Jesús.
debería ser una cosa habitual para los niños, porque ya donde Santa Ana había visto a María en su pequeña infancia descansar en un caballete similar. Martes 4 de diciembre. Anoche y hoy, durante el día, vi a María y a Isabel sentadas al lado una de la otra, conversando familiarmente. Yo estaba cerca de ellas y escuchaba todas sus palabras con viva alegría. La Santísima Virgen contó a su prima todo lo que le había sucedido hasta entonces. Cuando habló de lo que había sufrido buscando una vivienda en Belén, Isabel lloró con todo su corazón. Le contó también muchas cosas que tocaban el nacimiento de Jesús. Todavía recuerdo algo. Ella dijo que en el momento de la anunciación había sido arrebatada en espíritu durante 10 minutos, habiendo tenido la sensación de que su corazón se duplicaba y que un bien indecible entraba en ella y la colmaba enteramente. En el momento del nacimiento, se había sentido también arrebatada con la impresión que los ángeles la llevaban arrodillada por los aires y le había parecido que su corazón se dividía en dos partes y que una mitad se separaba de la otra. Durante 10 minutos había perdido el uso de los sentidos. Luego sintió un vacío interior y un inmenso deseo de la felicidad infinita que hasta aquel momento había habitado en ella y que ya no estaba más. Había visto delante de sí una luz deslumbradora en medio de la cual su niño había parecido crecer ante sus ojos. En ese momento lo vio moverse y lo oyó llorar. Volviendo en sí, lo levantó de la colcha y lo estrechó contra su pecho, pues al principio había creído estar soñando y no se había atrevido a tocar al niño rodeado de tanta luz. Dijo no haberse dado cuenta del momento en que el niño se había separado de ella. Isabel le contestó: en vuestro alumbramiento habéis gozado favores que no tienen las demás mujeres. El nacimiento de mi Juan fue también lleno de dulzura, pero todo se realizó en forma muy diversa. Esto es lo que recuerdo de sus pláticas. Hacia la tarde, María se ocultó con el niño Jesús e Isabel en la gruta lateral vecina de la gruta principal. Creo que ellas se quedaban allí cada noche. María lo decidió, porque gente distinguida de Belén venía en muchedumbre a la gruta por curiosidad. Ella no quiso mostrarse a ellos. Vi hoy a la Santísima Virgen con el niño Jesús salir de la gruta del pesebre e ir a otra galería colocada a la derecha. La entrada era muy estrecha allí. 14 escalones pendientes conducían primero a una pequeña bodega, luego a una habitación subterránea, más grande que la gruta del nacimiento. José la separó en dos por medio de una cubierta suspendida en el aire. La parte vecina de la entrada era semicircular, otra parte era cuadrada. La luz no llegaba por arriba, sino por aberturas laterales que atravesaban un gran espesor de peñasco. Unos días antes, había visto a un hombre sacar de aquella gruta haces de leña, de paja y paquetes de caña como los que usaba José para hacer fuego. Fue un pastor el que hizo este servicio. Esta gruta era más clara y más espaciosa que la del nacimiento. El asno no estaba allí. Vi ahí al niño Jesús acostado en una gamella cavada en la roca. Durante los días anteriores, a menudo vi a María mostrar a unos visitantes a su niño, cubierto de un velo algo desnudo y con una ropa blanca alrededor del cuerpo. Otras veces lo veo totalmente de nuevo con los pañales puestos. Vi a la ayudante que había asistido a la circuncisión a menudo visitar al niño. María le daba casi todo lo que le regalaban los visitantes, con el fin de que lo distribuyera a los pobres de Belén. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguirnos en YouTube y Facebook como AOPD, Asociación de Oración por los Difuntos, donde podrás escuchar el audiolibro completo, entre otros temas. Bendiciones para todos.